Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del portal del Villegas, que los jueves es el portal también de Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va la vida? He tenido mejores temporadas. Pero va a llover hoy día, ¿eh? Eso debería ser bueno. Ojalá que Hay pase. una serie que decía Winter is coming, como que se acercaban a invadir. Vamos a ver si Winter is coming para el gobierno y para el resto, para los Yo chilenos creo en realidad. ya estamos en el invierno hace rato. Hace Winter 4 años is... que estamos en el invierno. Bueno Bueno, amigos, vamos a partir el programa. Tenemos dos cosas que digamos que son chocantes o que son importantes, una nacional y otra, y dos de afuera. No sé por cuál partir. ¿Qué crees tú, Nicole? ¿Con partamos cuál por lo partir? nacional, me parece, Bueno, porque es, cuéntame. es el golpe del día y tiene que ver con el ingreso a Temucucuy, donde detuvieron a 5 personas, ninguno con esos títulos que le ponen el lonco, el guía espiritual, ni nada de eso, sino que a 5 personas son familiares y cuáles son los delitos que se les imputa: porte de armas, disparo en la vía pública, tráfico de drogas. Hay una serie de delitos. Y la Fiscalía de la Araucanía señaló y advirtió que pueden venir más detenciones porque en el mismo procedimiento donde se estaban buscando estas personas, estas 5, se detuvieron a 2 más también por incautación de drogas. Y me parece que es relevante, no es suficiente, pero es relevante. Y quiero recordar algunas cosas con respecto a Temucucuy. Temucucuy se convirtió, porque lo dejaron crecer, creo que son 3.000 hectáreas, ¿ah? Estamos hablando en una zona de Ercilla. Se convirtió en un lugar emblemático de la declaración de autonomía del pueblo mapuche. Lo dejaron crecer. Acuérdense que hubo un censo, no el realizado por Gabriel Boric, sino el primer gobierno de Michelle Bachelet, o sea, el segundo, el 2017, que fueron repelidos a balazo los censistas y se fueron. Simplemente no se censó. Y eso quedó ahí, ¿eh? Si usted revisa la prensa, algo que dice, ese tema quedó ahí. Y luego vino el censo que repitió Gabriel Boric, en el cual, según el gobierno, que sí censaron a la población de Temucucuy, y Temucucuy sacó una declaración que no ingresaron y que no fue censada. ¿Por qué digo lo del tema del censo? Porque creo que refleja perfectamente el sentido de que hasta este momento Temucucuy prácticamente es un territorio autónomo en el cual, por ejemplo, para poder ingresar y detener a estas personas que detuvieron este día miércoles, se tuvo que ingresar con militares, no fue solamente carabineros. Fue un procedimiento planificado por meses. Drones que circularon por el aire de Tumurcucuy para poder ver los hábitos, para poder ver dónde se podrían detener estas personas, los horarios, etcétera. En la parte positiva es que aquí no murió ningún efectivo de la PDI, como fue el ingreso de Temucucuy en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el cual murió. Acuérdense que ingresaron hasta efectivos militares, se vio mucha preparación militar, lo que dejó en vergüenza a Chile y a los militares también, porque tuvieron que salir hacia atrás con un PDI muerto, sin ninguna efectividad en ese operativo. Bueno, acá sí lo hubo. Es un golpe en el sentido de que pueden detener personas que son delincuentes, pero es una señal positiva no suficiente. Así como Temucucuy algunos lo llaman territorio liberado. ¿Se acuerdan cuando Gabriel Boric era diputado y estaban en esa época en que podían decir de todo y no recibían ninguna crítica? Fueron incluso, levantaron una bandera mapuche, etcétera. Este famoso territorio liberado, de verdad hay que liberarlo, y hay que liberarlo porque con esa autonomía que ellos proclaman, ahí es la ley de la selva. Hay un reportaje interesantísimo, hace como unos 2 o 3 años atrás, creo que está en la radio Bio Bio, pero hay en otro, donde 2 personas lograron escapar de un centro de tortura en Temucucuy y principalmente tenía que ver con un ajuste de cuentas por droga, por negocio ilícito.
un centro de tortura. Y esto me recordó, Fernando, mire cómo las cosas, me recordó un poco a Colonia Dignidad. La izquierda quiere ver a Colonia, hoy en día Colonia Dignidad no tiene nada que ver con lo que fue, ¿no? Y con lo que operó ahí adentro, pero Colonia Dignidad, que fue un refugio para algunas personas nazis y que fue un refugio para la violación de los derechos humanos y la pedofilia, en el caso de Paul Schaeffer, y que la izquierda lo quiere ver convertido en un santuario a pesar de lo, que no hay plata y que vive gente hoy ahí que no tiene nada que ver. Temucucuy me parece que terminó siendo un refugio argumentado con la proclamación de los derechos del pueblo mapuche y la libertad y autonomía del pueblo mapuche. Es un refugio para el terrorismo, para el narcotráfico y para bandas criminales, donde se comercializan y donde se tienen bodegas con no solamente drogas, sino que armamento pesado y en el cual nadie ha entrado. Entonces, muy buena señal del punto de vista del No, sí. gobierno, pero insuficiente y todavía uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar realmente con Tumucucuy? ¿Cuál es el plan? No me imagino que lo van a decir, pero durante este gobierno uno esperaría ver a un Tumucucuy realmente liberado, ¿no? Así es. Vamos a ver que si se atreven. Este es un tema de voluntad y de coraje, porque los medios existen, ahí están las Fuerzas Armadas. No creo que esta gente del Temucuicui pudieran resistir realmente una acción militar si ellos se resisten. No, no pueden. O sea, por último, o sea, hay muchos medios para destruir una resistencia armada de esa gente. Pero tiene que haber una voluntad, una decisión, y ahí es donde yo tengo mis dudas, porque a pesar de que tenemos gente en el gobierno que habla más rudamente sobre estas materias, pero hay una distancia enorme entre las palabras y los hechos. Vamos a ver, esperemos que sí, porque no puede ser de que simplemente unos grupos de delincuentes, narcotraficantes, asesinos, torturadores se crean dueños, se envuelvan en este manto supuestamente glorioso y se convierten en dueños de un pedazo de país. Esos tipos hay que sacarlos de ahí, hay que llevarlos a la justicia o llevarlos a otro lugar. Sí, depende de lo que ellos escojan. Y antes de seguir con el programa, les quiero recordar, amigos, que este programa está auspiciado por el método EVE, que existe para que usted elimine cosas como la guata colgante, como la celulitis, las estrías y un montón de cosas más feas que no se eliminan con gimnasia ni con deporte, sino que con estos métodos que están diseñados para eso, fueron desarrollados en Corea del Sur, se trajeron a Chile y están a su disposición en 3 locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles, todos bajo el amparo del método EVE. Póngase en contacto, ahí está la dirección, vea los detalles. Sigo con Hey, un corredor inmobiliario que destaca por la rapidez superior a la de competencia para arrendar o vender o hacer lo que le piden los clientes que hagan en términos de negocios de propiedades. Son veloces porque se concentran en pocos encargos, trabajan de lunes a domingo, tienen métodos especiales y en todos los sentidos es muy recomendable esta empresa inmobiliaria de Ángel Hey. Y termino con Remodeling, otra empresa de puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, mueblistas, especialistas en parqué para hacer cambios y reparaciones de todas esas cosas. Amigos míos, una empresa que está ahí, permanece, que está disponible para responder a cualquier queja o reclamo que usted tenga de una obra, cosa que no ha ocurrido, pero están disponibles. Bueno, yo les tengo otras cosas también que son de internacionales que a mí me parecen, ya no sé cómo calificarlas algunas. Les voy a contar primero lo siguiente. A raíz de que el 9 de mayo los rusos celebran una parada militar celebrando el éxito contra las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra, Trump anunció que iban a hacer ese día una pausa en sus acciones militares, una tregua. La haremos, dijo, aunque los ucranianos no hagan lo mismo, pero si no hacen lo mismo les vamos a arrasar Kiev. Entonces, en vista de eso, Zelensky, que es un tipo que resultó súper astuto, hace unos días atrás dijo, nosotros vamos a ofrecerles una tregua del 5 al 6 de mayo. A ver si los rusos la siguen, y en ese caso, nosotros seguiremos la que les interesa a ellos para su desfile. Anoche empezó, o antenoche más bien, a las 12 de la noche la tregua que propuso Zelensky, e inmediatamente
la violaron los rusos 1820 veces. Y la más grave que acabo de ver en un video que yo les sugiero que no lo vean, es que bombardearon un colegio de niños, un kindergarten. Mejor no vean las imágenes. Un kindergarten. O sea, así son de salvajes. ¿Qué contestaron los ucranianos? Como son más decentes, nunca han atacado población civil. Dijeron, sabemos que los rusos se van a esconder en la plaza para su desfile militar detrás de mujeres, de niños, de los invitados, pero tenemos otros muchos lugares donde vamos a actuar y están actuando con gran eficacia. En este momento los ucranianos tienen misiles y drones que son capaces de llegar a más allá de lo que ustedes se podrían imaginar, 1500, 1800 kilómetros en la profundidad del territorio ruso. Les han demolido puras instalaciones militares o económicas que tienen que ver con el esfuerzo militar ruso. Nunca, jamás los ucranianos han arrojado bombas o misiles o drones contra población civil. No hay ningún solo edificio, casa en Rusia que haya sido atacado por los ucranianos. Vean en cambio la fotografía y los videos de lo que han destruido los rusos en Ucrania. Vamos a ver qué sucede. Este señor va a celebrar su parada militar, ya no sé con qué va a celebrarla porque no le quedan tanques. Y vamos a ver cómo responde Ucrania a este ataque de salvajes a un kindergarten, estimado amigo, en la mañana, cuando estaban llegando los niños. No vean las imágenes. Yo que soy bastante endurecido porque trabajé en policía, bueno, no les digo nada mejor. No les digo nada. Esto ya se pasaron de bruto y de salvaje esta gente. Eso. Y por otro lado, y termino aquí con lo internacional, Trump, Estados Unidos tiene un problema hace rato, muy difícil y complicado, tarifario, económico y de otros tipos con Canadá. Han estado en conflicto hace rato. A raíz de esto y de las empresas norteamericanas le estaban pidiendo a Trump que por favor terminara con esto porque está sufriendo muchos daños la economía norteamericana, mucho más que Canadá. O sea, llegó una carta firmada por 160 Chief Executive Officers de las empresas más grandes de Estados Unidos. Lo mismo hicieron mandatarios europeos, converse con los canadienses. La gente, los equipos de Carney, que es el primer ministro de Canadá, y de Trump, empezaron a preparar las cosas porque el clima era muy malo, a preparar una conversación para llegar a algún arreglo. Bien, se organizó una conversación telefónica hace unos días atrás, 2 o 3 días atrás, a las 2 de la tarde hora de Washington. Empezó la conversación. El primer ministro Carney le hizo ver a Trump con cifras, esto es matemática, no es especulación, todas las pérdidas que ha sufrido la economía norteamericana por culpa de esta situación de conflicto, mucho más grande que los que ha sufrido Canadá, que ya tiene acuerdos con Europa, con China, etc. En eso estaba proponiendo 14 puntos para terminar con este conflicto, 14 puntos en los cuales Trump iba a quedar, salvar la cara, iba a quedar como que él era partícipe en la ideación de ese plan, y en eso estaba la conversación, y de pronto Trump empezó a perder el control, empezó a interrumpir al primer ministro canadiense, y en el último momento lo gritoneó y agarró el teléfono y lo tiró al suelo. Cortó de esa manera la comunicación. La gente en Canadá y en Estados Unidos no lo podían creer, se quedaron helados y empezaron a buscar inmediatamente de qué manera salvamos la cara de esto. O sea, la explosión emocional de Trump, que no es capaz de aceptar ninguna crítica, ninguna observación, solamente es capaz de aceptar adulaciones, como hace Putin todo el tiempo con él, si lo manejan con eso. Es increíble que un país como Estados Unidos y el mundo estén en buena parte en manos de un hombre que no es capaz de controlar su temperamento. Nunca se había visto algo así. Bueno, ya todos vimos cómo se comportó con Zelensky cuando Zelensky fue invitado a la Casa Blanca, lo ninguneó de la manera más brutal, e incluso lo echó de la Casa Blanca. Había un almuerzo programado, no pudo estar en el almuerzo, lo echó. Ustedes ven, las imágenes están en YouTube, amigos, véanlas. A mí me parece realmente extraordinario porque fuera del asunto con el primer ministro canadiense, imagínense ustedes la relación que puede tener con China en algún momento, país que tiene armas nucleares, un hombre que hace esto. Bueno, ya sabemos cómo es. Yo estoy esperando ver cómo van los amantes, los veneradores de Trump a explicar esta cuestión, porque lo han explicado todo. Siempre detrás de las acciones de Trump y de las palabras de Trump se supone que hay una estrategia genial. Bueno, usted puede, digamos,
justificar, también podría justificar a Adolf Hitler. Hay un tipo, un historiador británico, para que sepan ustedes, que ha justificado los crímenes de Hitler. Incluso ha dicho que no existían los crímenes de Hitler. ¿Sabían ustedes eso? Que no hubo cremaciones, ni hubo ni una de esas cosas. Que es mentira, que es un invento de los judíos. Así que usted siempre puede hacer eso y lo van a hacer con Trump. Acuérdese lo que le digo. Y vamos, sigamos con el programa, pues, Nicole. No, sí, quiero volver a Temucucuy, pero antes me acordé de Canadá con un tema que es bien interesante porque hay una región en Canadá que se llama Alberta. Mm, Y resulta que en Alberta consiguieron las firmas suficientes para convocar un referéndum sobre la secesión de la provincia de Canadá. Es decir, Alberta quiere ser independiente. Necesitaban 178.000 firmas, pero resulta que reunieron 302.000. Y entonces se va a hacer el referéndum para preguntar si se van a separar de la provincia de Canadá. ¿Cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que dice Alberta? Alberta es una región petrolera. ¿Y qué es lo que dice Alberta? Que producto de las leyes ambientales y de los extremos a los cuales ha llegado la agenda de Canadá, ellos no han podido beneficiarse de los recursos naturales que tiene Alberta y con todas las excusas del clima, etcétera, ahí están paralizados dependiendo de las decisiones de Canadá. Los anticipos de la votación dicen que no, por el momento, solo un 25% de las personas dicen que votarían a favor de la secesión. Dicen que no van a haber los votos suficientes, no lo sabemos, pero hasta el momento no. El punto que les quiero mostrar con esto es cómo cuando estas políticas ambientalistas llegan a un extremo, producen conflictos políticos o crisis sí. políticas gratuitas. Alberta, pudiendo desarrollar su industria petrolera y de energía, a lo mejor de una manera mucho más simple como hoy le exigen las leyes, no se hubiera levantado la idea de sesionarse de Canadá, ¿cierto? Sí. Pero al final, cuando se llevan al extremo esta agenda, producen crisis políticas, producen conflictos políticos, y ahí ven una región que nunca en Chile más o menos nos habla de eso, quiere sesionarse para poder tener la independencia y poder tener sus propias leyes y explotar sus recursos naturales, como corresponde. Bueno, acá tuvimos una versión un poco menos potente de eso con la permisología, ¿no? Aquí nadie ha hablado de sesionar, separarse de Chile, este es un país unitario, no es un país como Canadá. Pero piensen ustedes en las miles y miles de personas que no pudieron obtener pegas por todos los proyectos parados durante el gobierno de Boric. Estamos hablando de se han dado las cifras, 20.000, 30.000 millones de dólares, creo, eran más o menos por ese orden de magnitud, las inversiones que significaban pega. Y uno podrá preguntarse, bueno, eso tuvo resultados políticos, probablemente muchos de los que votaron por Kast en el norte tienen que ver con gente que se hastió de estas políticas permisológicas que significaron parar más allá de lo estrictamente necesario, porque nadie está hablando de Claro. atropellar el medio ambiente, que significaron paralizar las inversiones. Así que claro que tienen efecto estas cuestiones, evidentemente. Y por eso que dije, ayer fue una buena noticia esto de la desalinizadora de agua, que estaba 4 años mar- marcando ocupado el asunto. Finalmente Sí, le dio luz verde. le dio luz verde. Y ve, mira cómo esto es un entre paréntesis, mira cómo las diferencias políticas son profundas en Chile y las miradas tan distintas, producto de los tiempos también. Ayer un proyecto de ley que debiera votarse fácil, ¿no? No tantas diferencias, que tiene que ver con tipificar el ingreso irregular a Chile o ilegal a Chile como un delito. Es decir, usted cruza cualquier paso fronterizo sin papel o un paso ilegal, entonces está cometiendo un delito. ¿Eh? Eso es lo que implica la ley. Bueno, es un proyecto que quedó en el 2022 ahí parado porque el gobierno de Gabriel Boric no tenía interés de sacarlo adelante. Va en contra de los principios que cree el progresismo y la izquierda. El punto es que ayer se iba a votar y uno dice, bueno, me imagino que ingresar ilegalmente a Chile es un delito. Si no, Es ¿para un qué te delito, piden sí. tantos papeles en el aeropuerto, no? O visa a algunos países, en fin. No, pues lo estuvieron tratando de entrampar, una discusión, y al final, en la comisión del Senado, se votó la idea de legislar con una votación a favor de 24 votos, y mira las diferencias que hay en Chile.
y 20 en contra y una abstención. Es decir, un proyecto que bajo el Obvio. sentido común uno diría, sí, pues, si usted entra irregular a Chile, es un delito. Después lo que pase después, los tribunales, pero es un delito. Y resulta que un proyecto así simplemente recibe para la idea de legislar 24 votos a favor y 20 en contra. Yo creo que es un ejemplo bastante bueno para demostrar que hay diferencias políticas importantes en los distintos sectores políticos en Chile. Por eso hemos acá, lo hemos dicho varias veces, Fernando, creo, en los análisis, que esto de los grandes acuerdos, los Disculpe, diálogos, grandes mayorías, porque si no los proyectos políticos no se sustentan. Bueno, eso es un deseable, pero no son propios de estos tiempos. Entonces los gobiernos tienen que empujar su agenda, aunque sea por un voto a favor. así es. Bueno, esto lo dijimos, efectivamente lo analizamos un millón de veces. No pueden haber acuerdos cuando hay posiciones polares. Es absurdo y simplemente ahí hay que ganarle al otro nomás. Sí, Kass no llegó por un acuerdo a la moneda, fue porque tuvo más votos. Y las leyes van a promulgarse si se tienen más votos. Esa es la pelea que hay que dar, no hay que preocuparse tanto como te contaba el otro día, de que cómo estamos hablando frente al público. Hay que ganar en el Congreso, ese es el campo de batalla en este momento, ese es el lugar decisivo ahora. El día de mañana, cuando hayan elecciones, preocupémonos de doña Juanita. Ahora preocupémonos de los congresales que están en dudosos para que voten lo que tiene que votarse. Hay que saber dónde está el buque madre en una pelea, cuál es el centro de gravedad del enemigo, porque son enemigos, ya no son simplemente adversarios. Digamos las cosas por su nombre. Gente así, capaz de hacer lo que tú estás diciendo, de llegar a ese nivel de delirio mental, son, no se pueden decir que son personas que, bueno, adversarios, piensan un poquito distinto. No, son enemigos. Nadie dice que los vayamos a matar, estamos diciendo que hay que vencerlos políticamente donde corresponde. Punto. Y ahora, amigos, permítanme, Ah, antes de que, antes de que Nicole continúe el programa, recordarles que de este libro quedan pocos ejemplares, no les voy a decir más. De este quedan bastantes más y es muy entretenido, La Torre de Papel. Se lo he explicado en qué consiste, amigos. El título fue erróneo probablemente, puesto que la gente no entendió qué quería decir yo. No tenían por qué entender tampoco, pero ya les he explicado en qué consiste este libro, La Torre de Papel, que es como la Torre de Babel, pero distinta. Aquí no se confunden las lenguas, sino que se acuchillan los escritores, pero igual la torre se ha ido construyendo en el tiempo. Y ahora entro a mis sponsors comerciales. KMRP, un software con inteligencia artificial para manejar todos los aspectos de una empresa de una manera superior a lo que hace el personal humano normalmente, que hacen las cosas a media en general, y fácil de aprender. Usted lo puede tener en su celular, puede controlar las cosas desde otro punto del planeta y es fácil de obtener, como digo, y fácil de aprender. Lo ubica en kame.cl. Hoy en día hay que usar todos los instrumentos para optimizar el funcionamiento o usted está sonado. Así de simple. Ya no se puede más o menos. Tiene que ser todo excelente. Continúo con AutoWolf, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja como nueva la carrocería de su vehículo que está feo, que está con abollones, con pintura descolorida, ese tipo de cosas. Si el daño es más grande, el auto está realmente convertido en tortilla, en acordeón, porque chocó, bueno, se lo llevan a su taller, pero se demoran muy poco. 2, 3 días ya está. Muy distinto a los talleres normales donde el auto desaparece por semana. Por semana, ustedes lo saben. Fuera de eso tienen una automotora, conocen muy bien el mercado de la venta de autos usados, obviamente. Y así es que contáctense con autowolf.cl. contáctense, no conténtense, Sigo conténtense. amigos, sigo amigos con flamencas.cl, el sitio donde ustedes pueden contactar a un grupo de artistas del flamenco para amenizar alguna función privada. Por ejemplo, usted quiere tener un número hermoso en un cumpleaños de un abuelito, de un tío. Han habido varios eventos de ese tipo en que han participado. En matrimonio, el matrimonio de mi hija Florencia fue con un conjunto de flamenco. Están disponibles para restaurantes, como están en Casa del Jamón algunos miércoles, para eventos corporativos, para todo. Ellos ponen el equipo, el sonido, la amplificación, el tablado, todo. Flamencas.cl. Y termino este bloque con controller. Amigos, lo que les decía de Kame vale también, de todas maneras, para controller.
una empresa que ustedes ubican en controles.cl que va a revisar todos los aspectos de la suya. ¿Qué está pasando con los procesos administrativos, contables, financieros, eh, todo, logísticos también? Y ver cómo optimizar esas distintas funciones empresariales para que su empresa prospere o como mínimo sobreviva en estos tiempos difíciles. Ellos lo han hecho con empresas multinacionales, con empresas grandes, medianas, pequeñas, con pymes. Están disponibles para quien necesite sus servicios controller.cl. Hoy en día hay que funcionar a nivel de excelencia o usted está frito. ¿O no? Sí, pues. Sí es. No, Ya. un comentario del tema anterior para irme a unos datos de Temucucuy que encontré buscando información que nos va a llevar al tema Bachelet. ¿Ah? Pero el punto es el siguiente. Cuando uno está en campaña, a propósito de la discusión de la ley de reconstrucción y todo, son los momentos para convencer con las ideas, ¿cierto? Desde el punto de vista conceptual estoy hablando. A propósito de los diálogos, los grandes acuerdos, que votaciones por amplias mayorías. Cuando uno está en campaña o en periodos que son electorales, ahí está el momento de poder establecer ideas y tratar de que la gente se convenza de esa idea. Pero cuando uno ya está gobernando, no es momento de dar esa batalla desde el punto de vista de que tengo que convencer esa idea y voy a convencer a la izquierda, por ejemplo, que bajar los impuestos va a ser beneficioso. No es el momento. Ahí es el momento de tener una estrategia para ganar los votos suficientes para los proyectos. Entonces, por eso quería hacer ese alcance, Fernando, con respecto a lo que hablamos antes de la pausa comercial, en el sentido de que hay momento para todo en la política y ahora es el Así es. momento en que el gobierno tenga una estrategia y que el oficialismo apoye esa estrategia para poder tener, si es un voto para sacar adelante el proyecto, un voto será para sacar Ese es el adelante el punto. proyecto. Ese es el campo de batalla. Eso es. Ese es el campo de batalla. Oye, el tema de Tumucucuy, que lo dejé aparte, que me lleva a la candidatura de Bachelet, es por lo siguiente, producto de las detenciones que hizo el gobierno hoy, y que yo decía que es un paso importante, es una demostración importante y no suficiente, más aún, si ustedes revisan la campaña del gobierno de Kast, decía que va a haber un bloqueo de todo intento de salida y de entrada de armas y de droga a Temucucuy y que va a haber un antes y un después. Bueno, se tiene que notar ese antes y después, además porque es impresentable que Chile tenga un pedazo de territorio donde marca, donde gana o donde manda o donde tiene el poder distintos grupos de lonco, pues eso es impresentable. Y me metí a la web, a distintos buscadores, para ir viendo un poco la trayectoria de Temucucuy. Y curiosamente, y no es la primera vez que me pasa, que aunque ponga fechas, 2000, 2009, me sale información totalmente intencional en el sentido de que Temucucuy es así lo presentan en distintas páginas de la web. Me metí a Google, me metí también a Safari y las 15 primeras publicaciones a Temucucuy se le presenta como una comunidad autónoma del pueblo mapuche. Y después, a la quinta publicación, aparece una demanda del Lonco Queipul, que está detenido, contra el Estado chileno por tortura y violación a los derechos humanos. Bueno, les quiero contar que esa investigación se cerró, entiendo que el 2016 por ahí, donde no hubo ninguna evidencia que ese lonco haya sido ni torturado ni violentado en sus derechos humanos. Bueno, ¿qué tipo de publicaciones hay? Miren, Amnesty 2017 dice que el cierre de esa investigación contra el líder mapuche pone a prueba y pone en peligro al pueblo originario mapuche. Luego hay otra publicación de otra ONG, dice que muy peligroso la señal del Estado chileno a quienes defienden los derechos humanos. Esta decisión sienta un nefasto precedente y da rienda suelta a quienes pretenden silenciar al pueblo mapuche. Le puedo seguir leyendo, pero el No, mejor punto que no. que, no, mejor quiero, el punto que quiero ir es que es impresionante, uno, como en la web donde la gente busca principalmente sus noticias, ¿ah? Está toda esta agenda de los pueblos originarios mantenida por Amnesty, por todas estas agencias internacionales. Entonces, ¿cuál es el punto que te quiero hacer, Fernando? Ayer, en comisión de
Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, hubo un altercado por los diputados de izquierda, producto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, que después te la voy a explicar, eh, en el sentido de que ellos dicen que el gobierno está torpedeando la candidatura de Michelle Bachelet. Hay incluso una carta firmada de algunos funcionarios diplomáticos de Chile, 3, diciendo que Michelle Bachelet es una candidatura del Grupo de Puebla y que la están torpedeando. Y como se enfrentaron al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a la Stefan Schubert, se pararon y se fueron a pesar de que estaba el subsecretario que iba a contestar preguntas de otro tipo con respecto a las relaciones exteriores de Chile. Se paró el PPD Raúl Soto, Nelson Venegas del Partido Socialista, Erika Ñanco del Frente Amplio y Lorena Pizarro del Partido Comunista. ¿Y qué quiero decir con esto? La candidatura de Michelle Bachelet es interesante, es importante desde el punto de vista de que Chile está todavía totalmente normado, orientado, diría yo, por los organismos internacionales. Hay oficinas acá de una serie de organismos internacionales que están todo el tiempo orientando las políticas internas de Chile, como si fueran una ley, como si fuera lo políticamente correcto, como si fuera lo que hay que hacer. En el caso de Michelle Bachelet, si llegara a la Secretaría de las Naciones Unidas, para la izquierda en Chile es una victoria, porque finalmente va a ser un contrapeso al poder de José Antonio Kast como presidente de Chile. Por eso el interés, no solamente por lo que significa para ellos Michelle Bachelet como expresidenta, como líder de esa coalición, sino que porque teniendo a Michelle Bachelet en la Secretaría de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas seguirá con esta agenda de izquierda, progresista, orientando a los países medianos y pequeños, porque créanme que la ONU no orienta a los países grandes, orienta a los medianos y pequeños que no tienen poder, como nosotros. Entonces, orientando las políticas. Entonces va a ser un contrapeso a la agenda del gobierno de José Antonio Kast estos 4 años. Por eso es correcto, además de una serie de otras razones, pero puntualmente con lo que estoy explicando, es correcto que este gobierno y el oficialismo no apoye la candidatura de Michelle Bachelet. Sí, porque habría que apoyársela. Además, una persona que no tiene la estatura, o sea, si demostró lo que era cuando era secretaria del tema de los derechos humanos y fue vergonzosa su conducta en China y también en Venezuela, al punto que los organismos privados de derechos humanos, no Amnesty Internacional, que es una industria de derechos humanos manejada por activistas de izquierda, vetaron su intento de reelección, por eso que no se presentó, porque sabía que iba a ser peor, iba a ser más vergonzoso. Entonces, ¿qué le puede ofrecer al mundo la señora Bachelet? Nada más que lo que tú estás diciendo. Seguir tratando de acrecentar el poder de este batallón infinito de burócratas, de bolsonudos internacionales que se meten miles de dólares al bolsillo por promover o charlatanear su globalismo en versión ambiental, en versión de pueblos originarios que no existen. No existen los pueblos originarios, señora, señor. No le sigan metiendo el dedo en la boca con esa idiotez. Todos somos originarios, pues. ¿Dónde nos originamos todos? En el país que sea que nacimos, somos orígenes de ahí. Y da lo mismo la fecha, el calendario. O sea, eso es una estupidez completa. Pero fue una parte del catálogo de estupideces del progresismo. ¿Por qué tenía que apoyar el país? Ahora, lo interesante es que la izquierda en Chile están tan derrotados, tan desprestigiados, son tan poca cosa finalmente, que han desarrollado una sensibilidad que los pone en estado de delirio cualquier cosa. La candidatura de Bachelet, si la señora del presidente fue o no con una escafandra marciana a preparar comida, cualquier cosa ladran, pero son ladridos de Chihuahua, unos ladridos chiquititos que lamentablemente pueden tener eco en el Congreso, pero ahí están en minoría, afortunadamente, salvo que los apoye partidos como el PDG, por ejemplo. Lamentablemente se depende bastante de eso. Y esto que se pararan y se fueran, aparte de ser una rotería, porque esta gente son rotos, la mayoría de ellos, ¿de dónde salieron? Pero, Aparte de eso, demuestra que ya perdieron la cabeza completamente, entraron en el delirio, están como Trump. Falta que rompan los teléfonos en el suelo también. Es muy impresionante, ¿no? Tenía razón Oscar Landerreche cuando dijo la otra vez, no tienen nada que ofrecer.
salvo su oposición, salvo su odio, salvo su resentimiento, salvo sus pataletas de cabros chicos. Eso es todo lo que puede ofrecer la izquierda. Sobre todo su odio, su rencor y su afán de destruir a sus adversarios, como personalmente yo lo tengo clarísimo. Y muchos otros. Esta gente son, por eso que digo, no son adversarios. Ellos mismos, no por uno, ellos se convirtieron en enemigos. Y hay que derrotarlos allí donde sea. En Temucuicui, en los gremios si es posible, en la calle si es posible y en el Congreso de todas maneras. Bueno, amigos, antes de continuar, Ah, me quedé con la palabra. no, ya te la voy a devolver, sí. Servicios logísticos de ingeniería, amigos míos, otra empresa que ustedes tienen que consultar si quieren mantener la suya funcionando al nivel que hoy día se exige, si usted quiere sobrevivir económicamente. Ellos revisan la logística de su empresa, donde muchas veces los gerentes, los dueños, no echan una mirada, están preocupados del libro de contabilidad, pero resulta que en el ir y venir de los camiones, de las bodegas, pueden las cosas estar funcionando a media o de frentón mal y usted está perdiendo plata, clientes, etcétera. Esta gente de servicios logísticos de ingeniería revisan eso, ven lo que está mal, le ofrecen alternativas y le buscan el personal necesario para hacer las cosas bien. Una empresa puede irse a las pailas por una mala logística. Les podría dar ejemplo, pero sería muy largo. Sigo con Osiris Headhunter, una empresa que se dedica a buscarle el personal que usted necesita en los cargos de mayor responsabilidad, los cargos gerenciales especialmente, donde usted necesita talento, inteligencia, conocimiento. No gente bien vestida simplemente y con buena facha. Ellos buscan esas personas, son expertos en eso y también lo hacen que dan incluso una garantía. Si a usted no le parece el personal que le han encontrado, le buscan otro sin ningún costo adicional. Son especialistas en buscar buena gente y hoy en día es bastante difícil, ¿eh?, encontrar buena gente. Continúo con ariacomex.cl. Esta empresa se dedica a ayudarlo a usted integralmente en el tema de importación y exportación que abarca un montón de tópicos. Los trámites aduaneros, el transporte de lo que usted está exportando o importando, el embarque o el desembarque de lo que usted está importando o exportando. Todos los elementos vinculados con la exportación e importación se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y usted gana plata o la pierde. Póngase en manos de ariacomex.cl y haga las cosas como debe ser. Vuelvo a repetir majaderamente, hay que funcionar hoy en día al 100% o más, como una necesidad. Y termino este bloque, amigos, con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en unos lingotes chiquititos, muy valiosos. Se han valorizado mucho los metales preciosos, están garantizados por la Católica, que tienen más de un 99% de pureza, y es la mejor inversión por la manera como han subido de precio. Si usted está buscando dónde invertir, bueno, no hay nada mejor que comprar oro y plata. Ya, señora, adelante con sus palabras. Sí, mira, se manipula y se malusa el concepto de diálogo democrático a propósito de las grandes mayorías. Y en esta comisión de Relaciones Exteriores donde se separó el diputado Soto, la diputada Ñanco, ¿qué es lo que dijeron para poder pararse? Bueno, ellos dijeron que por primera vez en la Comisión de Relaciones Exteriores, que se caracteriza por tener acuerdos transversales y política de Estado, bueno, no siempre ha sido así, ¿eh?, en todo caso, como oposición decidimos salirnos de la comisión porque no están las condiciones para el diálogo democrático. Y yo quiero hacer un alcance acá, porque el altercado se produjo cuando el presidente de la comisión, que es del Partido Republicano, le dijeron a estos integrantes que no estaban ahí para analizar la candidatura de Bachelet, sino que estaba el subsecretario de Relaciones Exteriores para contestar otras preguntas y ellos querían hablar de esto. Entonces dijo, bueno, pero esto no es el tema, pero igual le hicieron las preguntas, en fin. Precisamente las diferencias se producen porque hay un diálogo democrático. Si estuviéramos en una dictadura o esta misma comisión funcionara en China, no habría diferencias porque tendrían que seguir los lineamientos del poder mayor, del presidente o de quien sea. Del Que PC. estemos con estas discusiones y que estemos con estas diferencias es precisamente porque vivimos en democracia. Lo que pasa es que nos acostumbramos por más de 20 años a que en Chile, me refiero desde los 90, a que en Chile no habían grandes diferencias.
si efectivamente se vivió un periodo de pocas diferencias. Y si las hubiera en ese momento, la derecha no la decía, porque estaban avergonzados, porque además había un consenso de la socialdemocracia, del modelo de desarrollo, lo que sea. Ahora, distinto es los modos. Efectivamente, hay modos y modos, y el Frente Amplio llegó a la escena política con un modo que es bastante agresivo. A usted puede que no le guste el modo, no sería conveniente el modo, y eso nos lleva al tema de Pouge después, pero el punto es que tener diferencias y tener discusiones es lo democrático. Y creo que no hay que perderle el miedo, ya que tanto que hablan que el presidente de la comisión dice, a la derecha ahora todo lo que hacen la tildan de que parecen pequeños dictadores, como para sacarle fantasmas del pasado. Bueno, ¿han visto ustedes, y le pregunto a los auditores, Fernando, las discusiones que se dan en el Parlamento inglés? Nadie podría decir que ahí hay una dictadura ni que tampoco es democrático. ¿Cómo van discutiendo en el Parlamento inglés con sus propias diferencias y sacan a veces ironía? Y es bastante áspera las discusiones. Hay momentos que son menos y hay momentos que son mayores. En Argentina, que no es un gran ejemplo político tampoco, pero también. Bueno, creo que decir que se levantan porque no están dadas las condiciones para un diálogo democrático, me parece No. que es lo contrario a lo que se está ocurriendo ahí, po. Bueno, y además esas condiciones las rompieron ellos mismos al irse. Claro. No están las condiciones porque nosotros las estamos quitando puesto que nos vamos. Mira que son inteligentes. Son realmente de una brillantez intelectual, pero cegadora, cegadora. Bueno, ellos son totalitarios a fin de cuentas. Toda esta gente tiene una vocación totalitaria. Tienen una ideología rasca, porque ni siquiera la han estudiado, pero creen en ella así como un hombre de campo cree, digamos, los milagros de San Genaro, cosas por el estilo, a ese nivel. Entonces, si no, si no están las cosas de acuerdo a sus gustos, si no se habla en el lenguaje de ellos, si no se repiten los clichés de ellos, entonces no hay diálogo democrático. El diálogo democrático es como lo entiende el Partido Comunista, con eso que llaman ellos, ¿cómo lo llaman? La democracia, no me acuerdo el nombre que le dan a las discusiones internas del Partido Comunista. Fuera del Partido Comunista no pueden haber discusiones en un país comunista, pues. Las discusiones dentro del Partido Comunista y todavía hay con mucho miedo. No sé si ustedes han visto, Nicole, esos videos de las asambleas del Partido Comunista Chino, donde una sala inmensa donde se juntan cientos de tipos, pero parecen escolares, escolares tímidos, tomando notitas y siguiendo, haciéndole levenias al Jinping, como si fuera el emperador. Es el emperador de China. Es. Sí. Entonces, esta gente está acostumbrada a eso, al centralismo, eso es el nombre, centralismo democrático lo llaman en el Partido Comunista, a discutir de qué color tienen que ser las estampillas conmemorativas de Lenin, por ejemplo. Ese es el diálogo del centralismo democrático. Entonces, no se dan cuenta que se están revelando ellos mismos en lo que son. En primer lugar, ideológicamente son de una pobreza franciscana, intelectualmente son todos ellos de una pobreza franciscana. Y por lo mismo, la gente intelectualmente muy deficitaria son presas de los lemas, de las cantinfladas, de los clichés. Las personas inteligentes no caen en eso. Son los tontos los que caen en eso. Ellos cayeron desde que eran adolescentes, se convirtieron en políticos, se asociaron al interés de ser políticos, nunca han trabajado en su vida esa gente. Entonces, esperan que en las comisiones todo el mundo recite lo mismo que ellos recitan. Así que, bueno, por sus actos los conoceréis, dice la Biblia, y aquí los recontra conocemos de sobra. Ahora queremos desconocerlos, la verdad. Queremos que se vayan a sus organizaciones internacionales, que vayan a dar conferencias a otros necios por ahí en el mundo, como está haciendo Boris en este momento. Yo no me imagino qué puede decir Boris, entre paréntesis, a nadie, pero en fin. Así que nada raro lo que pasó en esa comisión. Y por eso vuelvo al punto. Ya no se trata que amigos de acuerdos, lo dijimos tantas veces con Nicole, se trata de vencer. Se trata de vencer a esta gente con los métodos democráticos, como se les venció en la elección de Kast, como se los tiene que vencer en el Congreso, y buenas noches los pastores. Y si no les gusta, que se vayan a Corea del Norte, se pueden ir a China, se pueden ir a dónde, se pueden ir también. ¿Dónde es que gobierna Ortega? ¿En Honduras? Nicaragua. Nicaragua. Se vayan a Aunque Nicaragua. dicen que Pero gobierna no, Rosario no, Murillo, más que no sé si Ortega, tú, pero bueno.
los No, dos. no, no se van a ir a esas partes, ¿no? Jamás, pues. Ellos van de vacaciones a los países occidentales. Pueden ir a la Eh, flotilla Sumut que anda tratando de hacer un espectáculo, una performance hacia Gaza, o puede, la misma flotilla trató de llegar a Cuba y los norteamericanos la frenaron. Pueden hacer muchas cosas, hay muchas instancias para hacerlo. Exactamente. Amigos, déjenme contarle unas cositas antes de que continuemos el programa. Y son cosas que ya les he dicho, todos los productos que aquí anunciamos tienen que ver con situaciones o con necesidades suyas de ahora, de siempre, o tal vez el día de mañana, como por ejemplo, usted puede ser que en algún momento tenga que ir a una corte por un tema civil, y ahí está el tema de, bueno, ¿con quién, con qué abogado? Yo les recomiendo Salinas y Ojeda, que ustedes ubican en salinasyojeda.cl, porque es un bufete de abogados dedicado a temas civiles principalmente, con mucha experiencia, con mucha práctica, son especialistas, tienen muchos éxitos legales, no todos porque no se puede ganar todo, pero tienen una alta tasa de éxitos legales, es ponerse en buenas manos, llegar al tribunal con la gente de Salinas y Ojeda, que ubican en salinasyojeda.cl. Continúo con DCR Bot, una empresa dedicada a garantizar que usted realmente está, su empresa, segura desde el punto de vista informático, que no van a entrar los hackers a robarle la información y pedirle un rescate, robarle dinero, dejar la crema y dejarlo usted en una situación muy, muy precaria, que legalmente va a ser castigada con tremendas sanciones a partir de diciembre de este año. Hay una ley de ciberseguridad para las empresas. Póngase en contacto con ellos, ellos van a su empresa y revisan, hacen unos ataques falsos para ver si realmente su defensa funciona. Y hacen un primer escáner y una primera consulta con usted gratuita si mencionan el nombre mío y de este canal. O sea, no, no es que yo haga milagros, pero esa es la promoción que hay en este momento. dcrbot.cl. Continúo con Fabiola Naún, psicóloga clínica, que tiene una clínica llamada Armonía, que está disponible para atender a adultos que tengan problemas, no necesariamente tienen que ser de una gravedad tremenda, pero todos tenemos o hemos tenido en algún momento alguna situación que nos mantiene eh, descontento, que nos mantienen con problemas en la relación con hijos, con cónyuges, con socios o con la gente de la empresa donde trabajamos, estamos descontentos, estamos fatigados, no nos sentimos bien. No es para llevarnos a uno a un manicomio, pero uno está funcionando con el freno de mano. Para esas instancias que son tantas y que afectan a tantos chilenos, Fabiola Naum los atiende y los recupera a su situación de normal, de excelencia, sin un proceso interminable como el de las películas. Ella despacha, da de alta en el tiempo adecuado, estimados amigos. Así que cualquier situación, armonía. Fabiola Naún, psicóloga clínica, ahí están los datos. Continúo, amigos, con La Bollería, una empresa de banquetería y pastelería que está disponible para usted cuando esté organizando un almuerzo brutal con 30 invitados. Los quiero ver en la cocina preparando 30 platos. O un banquete, o un asunto, porque hay una boda, porque hay una celebración en su casa. Bueno, ahí hay que usar un banquetero. Y este que les estoy mencionando, el de La Bollería, que ustedes ubican en Instagram, arroba La Bollería Pirque, yo lo he comprobado con mi paladar y les puedo asegurar que vale la pena. Póngase en contacto con ellos. Y termino con otra empresa importante para usted si quiere dar a conocer su existencia y quiere dar a conocer las bondades de su producto o servicio. Lascar Comunicaciones. Si usted hoy en día no se comunica, usted no existe, usted desaparece, no está en el radar, nadie le da pelota. Hay que comunicar que uno existe, qué es lo que uno hace, qué es lo que produce y qué servicios ofrece. Y ellos hacen una comunicación integral de eso. Analizan lo que usted ofrece o produce, ven cuáles son sus virtudes que hay que destacar, lo conceptualizan, diseñan los textos o los medios con que se va a decir, después ven cómo está funcionando, evalúan los resultados para ver si hay que hacer cambios. La vuelta completa, estimados amigos, son especialistas formados en la Universidad Católica y los están esperando. Comuníquese con ellos para tener mejores comunicaciones en lascarcomunicaciones.cl. Dicho lo cual, le devuelvo la palabra a Nicole para sus dos Oye, puntos.
Para mis 2 puntos, sí, bueno, se renovó la urgencia al proyecto de ley de reconstrucción y todos estaban esperando ayer, el día martes, el informe de la Comisión de Fiscal Autónoma, la CFA. Y resulta que emitieron un análisis y recomendaciones preliminares sobre el proyecto de ley para la reconstrucción nacional, 52 páginas, el CFA, y su directora, Paula Benítez, que entiendo fue nombrada por el presidente Boric. La directora se dirigió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y valoraron la priorización del crecimiento económico, la eficiencia del gasto, pero alertó que los Sí. déficits fiscales van a prolongarse hasta el 2031. También alertaron que los beneficios o los cálculos del crecimiento que se incorporan demasiado gradualmente, que habrían riesgos, que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y bueno, Quirós respondió que se va a analizar lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo en forma oportuna y se le va a estar respondiendo sobre sus alertas. Eh, ¿Qué ocurrió y dónde voy al punto con esto? Salieron los diputados de oposición diciendo hay que escuchar al Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo nos está diciendo lo que hay que hacer. El gobierno debe escuchar al Consejo Fiscal Autónomo. Y inmediatamente, si usted recuerda todas las alertas que el Consejo Fiscal Autónomo emitió durante el gobierno de Gabriel Boric, usted no podría comprender que ahora el Consejo Fiscal Autónomo se convirtió para la izquierda o para la oposición en la Biblia, y durante el gobierno de Gabriel Boric resulta que lo tildaron tal cual. También estuve buscando todas las citas ahí. En el caso de Marcel, cuando empezaron a alertar sobre los déficits fiscales, el sobregasto, el mal cálculo de los ingresos con los egresos, en fin, Marcel dijo en su momento, en mayo del 2025, que el Consejo Fiscal Autónomo simplifica el debate sobre el ajuste del gasto. Después, en otra oportunidad, dijo que era un organismo más nomás, pues. Grau, Claro. en el último informe del Consejo Fiscal Autónomo, donde se dieron las cuentas finales del gobierno de Gabriel Boric, dijo, no me sorprende, claro, hay un desbarajuste. Es decir, finalmente para la izquierda el Consejo Fiscal Autónomo durante los 4 años no existió. Era como la ONU, alerta, advierte los peligros, como la OMS, como cualquiera de esos organismos que están siempre advirtiendo los peligros, pero nunca has escuchado y no tienen ninguna injerencia. Y quiero decir lo siguiente con respecto al informe, que efectivamente las alertas pueden ser eh, muy legítimas, en el sentido que Chile viene con una trayectoria de déficit fiscal y que finalmente este proyecto, al recortar impuestos y recortar en otras áreas de ingresos del Estado, puede profundizar o puede crear mayores márgenes de déficit. Pero el punto con el Consejo Fiscal Autónomo es que no entran al fondo de los proyectos. Es decir, ellos ven números de entrada, salida y proyecciones. No entra al fondo de los cálculos del crecimiento, no entra al fondo de los ahorros que pretende realizar. Todo esto es una apuesta, no sabemos si lo van a poder conseguir, ¿no? De los ahorros que pretende realizar Quirós con los ajustes del presupuesto. Tampoco hay un fondo y un análisis de dónde el gobierno puede cobrar mayores dineros, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el CAE, ¿no? Que tú lo hablaste en el programa pasado, o con el ahorro de las licencias médicas, en fin. No entra al fondo, hace proyecciones, no quiero decir superficiales, pero son proyecciones con respecto a números de entrada y salida. Entonces, no evalúan en El su proceso interno. conjunto el sistema que quiere cambiar Quirós, porque efectivamente esto es una reforma que no apunta a la redistribución nuevamente, apunta al crecimiento y es una apuesta. Ahora, el cinismo de la izquierda es realmente Épico, un asunto que ya no sé cómo bíblico, calificarla, pero lo bíblico. que, pero lo que sí es verdad, para terminar, Fernando, es que hace mucho rato, no solamente de la izquierda, sino de la derecha también, el Consejo Fiscal Autónomo pasó a ser un organismo que efectivamente es autónomo, pero pasó a ser un organismo que nadie escucha.
Cuando el Consejo Fiscal Autónomo alertó de los retiros, ahí quedó su alerta y nadie... Cuando el Consejo Fiscal Autónomo alertó de la reforma de Michelle Bachelet del 2014, que dijo que se iba a recaudar el doble, 7% del PIB, y que leí el discurso de Michelle Bachelet hoy día, decía que todas esas personas que dicen que va a afectar el crecimiento están equivocadas. Todo eso dijo Michelle Bachelet. Bueno, evidentemente afectó el crecimiento. El punto es que ya se llevan demasiados años con un Consejo Fiscal Autónomo que nadie escucha. Y no lo escucha por una situación muy específica. Desde los 90 hubo un consenso en que Chile debe tener equilibrio fiscal, no se debe endeudar más allá de esa época, había menos de un 30% del PIB en endeudamiento, que había que tener este fondo para emergencia. Bueno, ese consenso se quebró, ya no va, y por lo tanto todo lo que pueda alertar, advertir el Consejo Fiscal Autónomo queda para el archivo de la historia de lo que alertó y que a lo mejor coincidió o le acertó el Consejo Fiscal Autónomo, pero aquí los partidos políticos o el mundo político no tiene interés en seguir los lineamientos que advierte el Consejo Fiscal Autónomo porque ya no existe ese consenso. Bueno, aquí hay que examinar el significado de la palabra autónomo porque puede tener varias connotaciones, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central es autónomo en el sentido que nadie tiene injerencias en sus decisiones, pero es autónomo teniendo poder porque toma decisiones financieras que realmente tienen efecto en la conducción económica del país. En la tasa de interés, por ejemplo. Punto. Pero hay unas autonomías que significan simplemente que tú eres como una cabeza flotando en el aire. Eres autónomo, pero no tienes poder ninguno. Y ese es el caso del Consejo Fiscal. No está conectado con el resto de la maquinaria institucional, como es el Banco Central, que toma una decisión, repito, y baja o sube las tasas de interés, y eso tiene efecto en el resto de la maquinaria. El Consejo Fiscal es meramente como el coro de las tragedias griegas, unos tipos hablando. ¿Se acuerdan de esa película de Woody Allen? Bueno, hablan y dicen, cuidado, Jason, que vienen los dioses, pero nadie da pelota. Eso es una cosa. Segundo, lo que tú dices es muy cierto. Lo interesante aquí no es meramente la entrada y la salida, sino que lo que pasa en la caja negra al medio. Aquí lo que está en juego no son cifras de más o de menos, son importantes. Lo que está en juego es el sistema, la manera como se hace país, cómo se erige la economía, cómo funciona el Estado. Eso es lo que está en juego principalmente. Número uno. Número dos, el cinismo de esta gente, que ahora sí que le dan importancia al Tribunal Constitucional, ahora le dan importancia al Consejo Fiscal Autónomo, ahora le dan importancia al diálogo democrático, que ellos mismos interrumpen cuando se van de las comisiones, ahora le dan importancia a seguir políticas de Estado, supuestamente para favorecer a esta persona que no aporta nada, que es doña Michelle Bachelet. Se acordaron de todas esas institucionalidades, fíjate tú, que se las metieron por el culo, perdonen la expresión técnica, cuando estaban ellos en el gobierno, cuando tenían dominio en el Congreso, cuando le mentían al país, solamente una vez vamos a sacar plata y seguían sacando y querían sacar todavía más, querían dejar en pelota a la AFP. Ahí no les importaban las instituciones, no les importaba el Estado, no les importaba ninguna de esas cosas, lo que importaba era su poder y demoler el Estado burgués, el neoliberalismo satánico. Pero como son unos hipócritas y unos cínicos, no cínicos, hipócritas. Cínico es una virtud, ¿eh? Es decir las cosas así sin eufemismo. El hipócrita es el que se pone una máscara. Es una palabra griega. Una máscara. Entonces ahora son todos más republicanos que el Partido Republicano. Y hay que escuchar al Consejo Fiscal Autónomo. Mira, no me extrañaría que uno de estos días dijeran que hay que escuchar al arzobispo de Talca o al Papa. No, pero sí. Ahora se van a hacer muy ¿Ah? religiosos, porque son muy religiosos ahora. Así que voy a insistir en un punto y lo voy a insistir todas las veces hasta que quede bien incrustado en la mente de nuestros asistentes, que yo creo en todo caso que lo saben. Aquí a esta gente simplemente hay que vencerla, punto. No se pierda más tiempo con mesas de diálogo, con uniones, tomémonos todos de la mano, porque eso es mentira. Los primeros que no quieren eso son ellos. Ellos nos miran a nosotros como reaccionarios, como ultraderechistas, como fascistas, como por último como imbéciles que no entienden sus grandes principios. Acuérdense lo que pasó cuando se rechazó la primera posposición constitucional, como se enardecieron, se creían unos genios incomprendidos. Me voy a ir del país, decían algunos tontos. ¿Te acuerdas?
vamos Sacaron muy un... rápido. Gabriel Boric Sí, decía, vamos muy rápido, entonces hay que ir al ritmo de la población, porque la población es tonta, no claro, ellos entendieron son los su genios. propuesta, Gente tenemos con que ir más coeficiente lento, intelectual de 80 para abajo se creen genio. tenemos que ir más lento. Tomemos de Bueno, la yo mano creo, a la población que no entendió la propuesta constitucional. no, Gracias a no Dios que la entendía. entendió la propuesta constitucional la población y la rechazaron. Al revés, Exactamente. Bueno, claro. esa es la clase de gente que hay que derrotar simplemente. Hay que derrotarlo. Sí, ellos tampoco están en la onda de las uniones y las mesas de diálogo. Ellos quieren derrotar a su vez a nosotros, a los chilenos, a la población que votó por casa, a la población que quiere restituir este país a la decencia y a la prosperidad o por lo menos a la normalidad. Ellos no nos ven como alguien con las cuales se puedan tomar de la mano, nos ven como enemigos. Son los primeros que nos ven como enemigos. Mira cómo andan asesinando de imagen y persiguiendo gente y acusando de fascistas a uno, poniéndole bombitas a otro, e insultándolos en las redes. Ellos nos tratan de enemigos. Y nosotros vamos a seguir siendo los tontos que, oye, reunámonos. Ya, mira, ya cayó en esa trampa, lamentablemente, un hombre inteligente como era Sebastián Piñera. ¿Te acuerdas? Todos nos acordamos. En los primeros meses de su gobierno, las primeras semanas, lo citó a conversar a la moneda, no fue nadie. Bueno, si alguien lo trata a uno de enemigo, uno lo tiene que tratar de enemigo y vencerlo en el terreno que corresponde, en este caso el terreno político. Basta ya de tontería. Hay que vencerlos, nada más. Punto. Y se acabó. Y veremos qué pasa. Ahora, Y ahora no hay espacio para otra cosa. No estamos en la época de la concertación. Claro, ahora se entiende el perfil del informe del Consejo Fiscal Autónomo porque el Consejo Fiscal Autónomo está en la macroeconomía del Estado, es decir, el que tiene que cuidar que las finanzas cuadren. Y acá Mm. hay una apuesta, acá hay un nuevo modelo que no tiene nada de nuevo, que es apostar por el crecimiento y por supuesto que ese crecimiento puede resultar en 4 años o puede ser menor, puede venir una guerra mucho más grande de la que estamos viviendo ahora y a lo mejor toda la economía mundial se va al carajo, o lo que le ocurrió a Sebastián Piñera en la época de la pandemia, es decir, hay situaciones que no se pueden manejar, entonces siempre va a ser más seguro en un informe tener cierto tipo de impuestos de recaudaciones y aspirar a lo otro es una apuesta. Entonces, sí, sí se entiende en las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, Bueno, pero eso otro. no tiene que ver con que en el hacer y en estos 4 años, si es que le aprobaran el proyecto como está al gobierno, a lo mejor esa apuesta, que es distinto a lo que se viene haciendo hace ya más de 20 años, a lo mejor esa apuesta le viene mucho mejor a Chile. Y además que es una ley que no depende solo de esa ley, po. Depende de otras cosas también. Depende de que bajen el nivel de burocracia, depende de que corten leyes ambientales que hacen imposible el crecimiento económico, depende de un montón de otras situaciones que el gobierno las va a poner en marcha, pero en el fondo aquí es una Sí, sí. cadena que necesita activarse. Bueno, además que entendamos las alertas, por favor, no como una prohibición, sino que como un llamado a tener cuidado. Es como que alguien en la mañana, cuando tú vas a salir con tu auto a tus diligencias, te dijera, oiga, cuidado, alerta, podría usted chocar. Bueno, obvio que uno puede chocar, pero eso no significa que uno se va a quedar en la casa para siempre, entonces. Claro que hay que tener cuidado. La gente se saluda ahora diciendo, cuídate. Una cosa más o menos nueva que antes no existía, cuídate. Claro, por supuesto. Pero nos tenemos que quedar inmovilizados, no hacer nada entonces porque hay una alerta. Obvio, ¿no? Miren qué simple. Así que si alguien quiere entender lo del Consejo Fiscal Autónomo como parar todo, porque podría ocurrir que no funciona, bueno, permítanme, voy a usar una expresión tuya que no te había escuchado nunca. Váyase al carajo. Ah, bueno, está bien. Pues, claro, ahora, de verdad, aquí la parte más importante no solamente tiene que ver con esa alerta, sino que no entra al fondo de los ahorros que puede realizar el Estado, de achicar el Estado, de evitar fraudes sociales, es decir, toda esa área que al final es elemental para que cuadren los números también, po. No, no, no sé si Así van a es. cuadrar porque no van a cuadrar, pero para que la distancia entre el déficit y los ingresos se pueda reducir. Todo eso, el Consejo Fiscal Autónomo no entra no entra en En ese materia, tema. entonces queda un Sí, sí, poquito sí. cojo, digámoslo. Y no porque no lo Así quieran es. hacer, no es parte de sus atribuciones, pero
en el fondo, toda esa otra parte es prácticamente el motor de la ley. La ley necesita la aprobación en el Congreso, pero necesita toda esta otra parte que es el motor para que se reactive y funcione la cifra. Entonces, sí, está bien. Lo que pasa es que para ahora para los votos de la oposición, esto del Consejo Fiscal Autónomo es, pero lo mejor que le han dicho, pues van a agarrar el Bueno, informe y, sí, y sí, van a ya ir a sé. votar con el informe en el corazón. Ya, sí, cualquiera, si el Pato O'Donnell hiciera una declaración, lo usarían también. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. La próxima vez que van a estar con Nicole va a ser el próximo martes o lunes en la noche, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a cuando se les frunzan los que Uy, manejan esto de subir el programa, porque ya nadie me da pelota a mí. Pero en fin, va a haber un próximo programa. Eso es todo lo que puedo decir con Nicole. ¿Y qué pasa? ¿Quieres decir algo? sí, es que hay un error en mi programa y aprovecho tu tribuna, Fernando, porque no me gustan los errores y no me los perdono tampoco. Y en la entrevista que está esta semana aparece entrevistado Alfredo Enrione, muy interesante porque tiene que ver con Codelco, él le llamó el mayor escándalo de gobierno corporativo en la historia de Chile porque tiene que ver con las muertes del teniente. Pero lo que quiero decir acá, y las invito a verlo, es que está equivocado el nombre de Alfredo, dice Enrique. Y eso para mí es pecado mortal porque hubo un problema Ni ahí cuando subimos el genial. programa. Lo vamos a cambiar, pero es Alfredo Enrione quien está entrevistado. No es pecado ni venial. Es No te pecado, es pecado. No me No, lo... venial Tendría un cuando no. rojo en la prueba de Te periodismo, sí. perdono. Mira, reza dos Ave María y un Padre Nuestro y está ahí al otro lado. Si es que te conoce esos rezos, me tinca que no. Ya, No. estimados amigos, sería todo por ahora. Nos estamos viendo mañana nosotros y ya estoy pensando en qué diablo les voy a ofrecer el fin de semana. El programa sobre mi entrevista a la inteligencia artificial fue muy exitoso. Y por supuesto nos faltaron los críticos, que nunca faltan, pero en fin, da lo mismo. Ya, muchas gracias, estimados amigos, y procedo en este momento a despedirme. Chao, chao. Chao, chao.